Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo que estoy haciendo de esta serie dedicada a comida del siglo XVIII española. Hoy os voy a hablar de un alimento que se trajo de América, que en nuestra dieta actual está omnipresente prácticamente. Estoy hablando de la patata. La patata, pues, se introdujo en España, pues, poco después de que los españoles llegaran a América. Sin embargo, durante gran parte de la historia, siglo XVIII incluido, se consideraba un alimento de segunda categoría. Normalmente, pues, la patata se utilizaba como alimento para el ganado. No se consideraba digna del consumo para humanos. No obstante, se fue utilizando cada vez más, sobre todo en el norte de España. Durante el siglo XVIII, pues hubo una serie de problemas en el norte de España, sobre todo en la zona de Galicia, de Asturias, aunque ocurrió un poco en toda España, pero hubo grandes pérdidas del cereal durante algunos años. Y en aquellas zonas, pues se empezó a utilizar la patata de forma, pues, para alimentar a humanos. Y se hizo muy popular, porque la patata, pues, crece muy fácilmente, apenas necesita atenciones respecto a otro tipo de cultivos que se hacían en la época. Y como pues muchos de vosotros sabréis, pues tiene un sabor bastante bueno y alimenta mucho. También se hizo muy popular en las Islas Canarias. Las Islas Canarias durante el siglo XVIII padeció una serie de hambrunas muy graves y la patata prácticamente salvó estas islas. De hecho, hay un testimonio que se puede ver en este interesante libro de María de los Ángeles Pérez Samper, Mesas y Cocinas en la España del siglo XVIII. Hay un testimonio que me gustaría leeros. Este testimonio es de José de Betancourt, que fue un ingeniero e inventor canario y que realizó, pues, un escrito ante la Real Sociedad de Amigos del País de las Islas Canarias sobre la introducción, cría y uso de las papas o patatas. Un extracto de esta disertación dice así: la patata es sin contradicción la que ha remediado la escasez de nuestras cosechas de trigo y demás granos, la que ha rebajado el precio de estos si se hace paralelo de los tiempos anteriores con estos últimos, la que ha hecho desaparecer aquellas hambres de mayo que agobiaban a nuestros pobres paisanos y cuya fatalidad se les borrará de la memoria, y finalmente la que, reproduciéndose con una aceleración y fecundidad admirable, utiliza el cautivador más que ninguna otra planta, llegando a mirarse al presente como el maná de nuestra isla. Conforme fue pasando el tiempo, la patata pues se fue cultivando. Ya se cultivaba realmente, pero se fue popularizando entre el consumo humano más y más. Ya a finales de siglo tenemos este testimonio del Semanario de Agricultura y Artes dirigidos a los párrocos, donde un sacerdote hizo un testimonio. El día que le comí por primera vez, les confieso a ustedes, señores editores, que fue el día más alegre para mí de cuantos he tenido en mi vida, porque me pareció que veía desaparecer de sobre la tierra el hambre y la miseria con el auxilio de esta excelente raíz. Ningún pueblo se debería quejar en adelante de la falta de subsistencias, pues las patatas se crían en todas partes, su cultivo es facilísimo, pocos los riegos de sus cosechas y nunca se pierden del todo. Como veréis, este señor pues estaba bastante entusiasmado ante la primera vez que comió patatas. Yo no recuerdo la primera vez que lo hice, pero desde luego que me gustan bastante. No obstante, durante todo este siglo y buena parte del siguiente, en general, aunque se consumieran, se seguían considerando un alimento de segunda categoría. Bueno, esta receta que vamos a hacer ahora es precisamente de un recetario del sur de España. Es de un recetario anónimo datado del siglo XVIII de Medina Sidonia, en Cádiz. La receta es frituras de papas y garbanzos. Y la receta dice así: 1 libra de papas cocidas e igual proporción de garbanzas y despellejadas se muelen en un matraz y se le echan un par de onzas de manteca de puerco y flor de harina de trigo para que conglutine. Hecha esta masa, se fríe a tiras y se enmielan. Bueno, como veréis, esta receta es bastante simple y tiene muy pocos ingredientes. Los ingredientes pues serían patatas, garbanzos, que en este caso los he tenido en remojo durante bastante tiempo, manteca de cerdo, aunque si queréis, en lugar de manteca podéis utilizar aceite de oliva, y en ese caso pues esta sería una receta vegana completamente, y harina de trigo. Generalmente la harina de trigo que usaría una persona de clase más baja, alguien más pobre en aquella época, no sería harina tan blanca, sería más bien harina integral o mezcla de harinas de otros cereales, pero con que utilicéis harina normal y corriente es suficiente. Lo primero que voy a hacer es poner a hervir los garbanzos, porque aunque ya están en remojo, pues todavía están duros. Simplemente los voy a poner a hervir para que se puedan luego machacar sin problema. Los voy a echar dentro de esta olla con un poco de agua y al fuego.
Bueno, ahora que tenemos los garbanzos listos y tiernos, voy a preparar las patatas. La receta original dice que 1 libra de patatas y otra de garbanzos. 1 libra castellana eran aproximadamente 460 gramos y no quiero preparar tanto, así que lo único que dice es que se mantenga la misma proporción de una cosa que de otra. Así que voy a hervir pues una patata más o menos para que sea la misma cantidad que la de los garbanzos que tengo. Mientras la patata hierve, voy a machacar bien los garbanzos para poder ver si se me escapa alguno antes de mezclarlo con la patata. Bueno, aquí tenemos ya nuestras patatas cocidas que he echado sobre los garbanzos machacados. Ahora voy a echar un poco de manteca de cerdo y un poco de harina para formar una masa consistente. Si la masa está muy tierna, cuando la hagáis en la sartén se os va a deshacer y no va al intentar darle la vuelta se os va a romper, así que no abuséis mucho de la harina, pero tampoco os queréis quedar muy cortos. Como ya he dicho antes, si en lugar de manteca de cerdo añadís aceite de oliva, pues os saldría una receta perfectamente vegana. Como veis es una masa, pues que le puedes dar forma. Si queréis le podéis añadir un poco más de harina, un poco más de grasa, dependiendo de la consistencia que queráis que os tenga, pero vamos, como ya he dicho antes, mejor que quede firme a que quede demasiado suave. La receta dice que ahora se formen tiras. Yo os recomiendo pues que hagáis tiras que no sean muy largas y además que sean aplastadas. De esta manera os cocinará todo mejor y además será más estable, no se os van a romper a la hora de darles la vuelta. También salen muy bien, aunque la receta no lo diga, pero también salen muy bien si las hacéis redondas.
Pues aquí están nuestras frituras de papas y garbanzos. Aquí están según la receta original, en tiras. Y estas las he hecho pues redondas, porque a mí me parece que también es una manera bastante eficiente de hacerlas. Puede dar la vuelta mejor, etc. Bueno, pues según la receta original, esto pues ahora se tiene que enmelar o echarle miel por encima. Vamos a hacerle un poquito de miel. Y ahora, pues vamos a probar a ver qué tal está. Parece mentira que algo que tiene solo 3 ingredientes, pues así tan simple, no tiene sal, no tiene azúcar, no tiene nada. El azúcar que le da la miel, bueno, básicamente. Pues la verdad es que tiene un sabor muy bueno. Me recuerda un poco, dentro de lo que cabe, al falafel. Supongo que porque le noto el sabor del garbanzo, el sabor de la fritura. Está, la verdad es que muy bueno, muy simple de hacer y muy rápido, barato. Yo, como siempre, os recomiendo que lo intentéis en casa. No hace falta que tengáis los medios estos. En una cocina moderna se hace incluso más fácilmente. Así que, hasta el próximo programa y muchísimas gracias.